Bendigo a todos los que estén en la transmisión y que el Señor pueda llevar estos mensajes a donde necesita llevarlos, a que vidas sean tocadas, no por palabras de hombres, sino por el mismo corazón de Dios revelado, por el Espíritu Santo, allá donde estés, porque para Dios no hay límites, no hay barreras. Para Dios no hay nada donde Él no pueda llegar, donde Él no pueda tocar. Entonces, que el Señor haga lo que necesita hacer en esta mañana. Hoy quiero hablarle de algo que esto es una predicación convivencia, algo que he experimentado y quiero hablarle porque el Señor me ha enseñado muchas cosas acerca de esto, y quiero hablarle de algo que he titulado éxitos en las tormentas. Éxitos en las tormentas. Yo creo que lo que menos pensamos es cómo poder tener éxito en una tormenta. Si bien una tormenta nos puede desanimar, nos puede alejar, nos puede causar cosas emocionales, pero honestamente la Biblia nos habla también y habla de las tormentas, pero nos dice que podemos nosotros pasar esas tormentas y que podemos ir adelante. Pero hay un par de claves, cómo poder ser exitoso en esas tormentas. Y yo quiero que usted vaya por favor a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, y voy a estar leyendo el verso 1. Y esto es un tema que todos hemos oído ya mucho, y es la pesca milagrosa. Dice la Biblia: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas. Jesús, dice la Biblia, Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Jesús le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Verso 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Wow, qué tremendo eso. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacob, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo que dice la Biblia es que siguieron a Jesús. Éxitos en las tormentas. Creo que todos, absolutamente todos, vivimos a veces estaciones donde el desánimo viene a nuestra vida, y a través de tormentas, a través de noticias, a través de circunstancias que lo único que hacen es mostrarnos una gran tormenta, olas que golpean la barca. ¿Por cuántos años hemos intentado hacer algo y no vemos fruto?
Por tantos años hemos esforzado de esto, lo otro, y no vemos fruto, no vemos esa pesca milagrosa. Y el Señor hablaba a mi corazón en relación a esto, porque usted puede ser, usted y yo podemos ser como Pedro, o vivir la misma escena que vivió Pedro. Tengo las redes, tengo la barca, soy experto, trabajo con esfuerzo, le dedico todo a lo que hago, pero no pesco. No pesco. Y esto que le sucedió a Pedro es algo que, como bien podríamos decir, figura y sombra para muchas cosas que nosotros vivimos actualmente, donde todos nosotros a veces nos vemos en esa misma situación. Nos esforzamos, tenemos los recursos, tenemos todo lo que se requiere a la mano, se hacen cosas, pero no se pesca, no hay esa pesca milagrosa. Y por supuesto esto viene a nuestra vida a tocar el área emocional, porque vendría a desanimarnos, a decir no se va a lograr, no se puede, aborta eso, deja eso quieto, tienes que seguir intentando, o cambia lo que estás haciendo. Ahora, cuando nosotros estamos en este punto, lo importante es recordar lo que pasó con Pedro. En ese momento estamos hablando de Simón, que era el mismo Pedro. Y la razón por la que no alcanzamos muchas cosas en la vida es porque en algún lugar del proceso, en algún momento del proceso, de alguna manera lo que hicimos fue rendirnos. Y cuando una persona se rinde, cuando en algún momento del proceso una persona se rinde, lo único que sucede es que vamos a abortar, vamos a dejar las cosas a un lado y vamos a sentir que no podemos, vamos a sentir que no hay manera de llegar al otro lado, vamos a sentir que no hay manera para seguir adelante, y empiezan nuestros ojos, aún nuestra propia alma, a mostrarnos lo que está en contra, ¿verdad? Entonces, no tienes esto, no puedes, lo has intentado, intentaste pescar toda la noche, lo hiciste todo el tiempo, pero nada sucede. Y muchas veces incluso estamos rodeados de personas que nos van a decir: eso no lo intentes más, no se va a lograr, no se puede. Pero en ese momento es donde nosotros necesitamos recordar que necesitamos a Jesús en nuestra vida, que necesitamos a Dios en nuestra vida. De alguna manera no llegamos a cumplir éxitos, no llegamos a esas metas que siempre hemos soñado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como le digo, renunciamos, abortamos en el proceso. Y renunciar podríamos decir que es como ese sinónimo, una manera de desanimarnos, como que piensas que lo has hecho con tus fuerzas, pero nada sucede. Entonces empiezas a debilitarte y tu fe incluso empieza a menguar. No sé cuántos de los que me están viendo, estamos acá, podemos tomar esa palabra y decir, como Pedro de pronto decía: pero he pescado toda la noche, he intentado pescar toda la noche, he echado las redes toda la noche, llevo años intentando orar, creer por este milagro, llevo años haciendo con mi esfuerzo, con mi profesión, con mi carrera, me he preparado, he hecho esto, he hecho lo otro, pero nada sucede, nada sucede. Y de pronto muchos de los que nos están viendo por la transmisión están en este momento diciendo: yo soy de aquellos que han abortado esos sueños, que han dejado atrás ese llamado, porque en algún momento, de alguna manera, renuncié, sea por desánimo, sea porque dejé mi cabeza pensar más de lo que debía pensar. Entonces te decía: ya lo intentaste una, ya lo intentaste de otra manera y nada funciona. Entonces, ¿para qué sigues ahí?
Iniciamos con una pasión todo en la vida, una pasión muy grande, pero en el proceso, en el camino, cuando vamos sintiendo la presión, vamos sintiendo que a veces hay cosas que no nos salen como esperamos. Lo que sucede es que no nos esforzamos más, sino que empezamos a dar pasos hacia atrás, buscando cómo renunciar. Y esto es algo de lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. No sé qué situación estás viviendo, qué situación estás pasando. De pronto hoy estás diciendo: yo me siento así igualito como Pedro. Ahora, hay otro episodio en la Biblia donde Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y usted conoce la historia. Ellos entran, van pasando al otro lado, pero en ese proceso se levanta una tempestad. Y las olas, dice, que comienzan a golpear esa barca. Los discípulos empiezan a sentir miedo porque están que se hunden. Tanto que dice la Biblia que Jesús estaba ahí, estaba descansando, y ellos corren donde Jesús. Jesús, nos vamos a hundir, vamos a ahogarnos. Y Jesús se levanta y les dice: hombres de poca fe. En pocas palabras, no me oyeron cuando yo les dije a ustedes: vamos a cruzar al otro lado. Lo que estás creyendo se va a lograr. Lo que has estado orando va a pasar. Yo no te dije que va a ser fácil. Yo no te dije que no se van a levantar olas. Yo no te dije que a veces la barca se va a mover más fuerte que en otros momentos. Yo nunca te dije que vas a sentir a veces luchas emocionales. Yo solo te dije una cosa. Te dije: pasemos al otro lado. Pero hay algo que el Señor hablaba a mi corazón, porque Él no le dice pasen al otro lado. ¿El que les dice? Pasemos. Es conmigo. Es conmigo, porque si tú pasas, seguramente no vas a tener a quien acudir en este tiempo. ¿Por qué? Porque el desánimo, la lucha, todo eso va a venir, y lo que va a hacer es hundirte más. Cuando viene el temor por una noticia, algo de tu cuerpo, de tu salud, de las finanzas, algo de tu hogar, algo de tus hijos, qué sé yo, en cualquier área, y estás en ese punto donde la barca se está moviendo, tú necesitas acudir a Jesús. La palabra me enseña y me dice que quien estaba en la barca de Simón era Jesús. No era nadie más, era Jesús. Y por eso es tan poderoso, porque muchas veces, por causa de la presión que tenemos en el proceso para llegar a donde estamos soñando, esa presión, si nosotros la hacemos a nuestra manera y no acudimos a Jesús, a Dios, pues nos vamos a debilitar, y finalmente vamos a renunciar y vamos a abortar un sueño, algo que pudo ser exitoso. Hoy quiero animarte a través de esta palabra. Hoy quiero decirte: Dios está contigo. Hoy quiero decirte: Dios tiene cuidado de ti. Dios te dijo que te sanaría. Dios te dijo que te restauraría. Dios te dijo que te levantaría. Tú y yo necesitamos confiar en su promesa. Por eso la palabra me enseña y me dice que sus promesas son sí y amén. Cuando tú y yo confiamos en sus promesas, no solamente confiamos cuando todo está bien, cuando las cosas están funcionando, no, es en ese momento donde la barca se mueve. Es en ese momento donde estás lavando las redes porque dices: pasé toda la noche intentando y no pesqué nada. No tengo que llevar a casa, no tengo que llevar al mercado para vender, pero lo intenté. Lo hice con todas mis fuerzas. Ahora estamos hablando de Pedro, que Pedro pues era un hombre muy hábil. Esa era su profesión. Él sabía acerca de eso. Sin embargo, cuando él le dice: hemos pasado toda la noche intentando pescar, pero no lo hemos logrado. A mí me llamó mucho la atención muchas cosas de esto, porque de algún modo en el proceso, en cualquier proceso que estés viviendo, si no tienes tus ojos puestos en Jesús,
Si no tienes tus ojos puestos en la tempestad, en que no se da, en que no funciona, y vienen voces y vienen personas y te desaniman. Por eso es importante, y aquí hago un paréntesis, tienes que saber de quién rodearte, porque en esos momentos tú no puedes rodearte del que más te desanima. Si tú estás pasando por un proceso en tu matrimonio, tú no puedes ir a una persona que no cree en la felicidad, que no cree en el matrimonio. Si tú estás pasando por un proceso de salud y estás débil, tú no puedes ir a donde alguien que no cree en que Dios lo puede hacer. No va a funcionar de esa manera. Tienes que saber rodearte. Y en el proceso, cuando estamos pasando, cuando estamos de aquí a llegar a ese milagro, a ese éxito, a veces somos saboteados de mil maneras, donde tú y yo necesitamos estar alerta y reconocer que necesitamos de Jesús. Hoy tienes que decirle: Señor, estoy pasando por tal situación. De pronto nadie lo sabe, de pronto es algo interno tuyo, o puede ser algo muy notorio, pero sea el caso que sea, tú puedes decirle hoy: Señor, por favor, número uno, necesito que estés en mi barca. Necesito, Dios, te necesito, porque así voy a pasar, Dios. Así voy a ver éxito en mis tormentas. En lo que pasa en mi vida, en cualquier área, voy a ver éxito si tú estás conmigo. Podemos decir que se acabó algo solo hasta cuando Dios lo diga. Amén. Si Dios no lo dice, entonces sigue peleando. Si Dios no lo ha dicho, entonces sigue esforzándote, sigue adelante. Por eso es que Jesús, cuando le dice a Pedro: ok, ya terminamos la predicación, la palabra, ahora ponga mar adentro y vas a echar las redes. Boga mar adentro y echa las redes. No eran las voces de todo mundo diciendo: no se va a lograr, no se puede, nosotros somos expertos en eso. De hecho, me llama la atención porque Pedro no respondió tampoco de esa manera. Simón lo que hace es: ok, Señor, en tu nombre vamos a hacerlo. Si tú lo dices, lo vamos a hacer. Y seguramente muchos de los que están ahí dirían: eso es una locura. Si lo intentó toda la noche, pero es una locura, tu empresa nunca va a ir adelante. Es una locura, nunca vas a tener tu milagro en cualquier área. Lo has intentado por ahí, eso no va a funcionar. Ya acostúmbrate a vivir así. Ya tienes que saber que va a ser así. Ahí es cuando Jesús le dice a Simón: hey Simón, boga mar adentro. Y ese boga mar adentro lo que está diciendo es: vamos a meternos en profundidades con Dios. Si Dios no ha dicho que no, ¿por qué te detienes? ¿Por qué nos inventamos muchos no cuando Dios ha dicho sí? ¿O por qué nos inventamos muchos sí cuando Dios ha dicho no? Y esto es algo que tiene que llenar nuestra vida y darnos guía en este momento. Hay un par de cosas que usted y yo necesitamos hacer en esos tiempos cuando estamos pasando las tormentas, pero queremos ser exitosos en medio de esas tormentas. Porque lo común de la tormenta es destrucción, desánimo, ruina, abortar todo. Y estamos tan llenos de cosas. Y yo quiero llamar la atención a todos aquellos que están allá viéndonos. Poder entender y ver que si Dios te está llevando adelante, tú no puedes detenerte. No puedes. Mira, hay cosas que hemos renunciado, hay cosas que hemos dejado a un lado, hay cosas que hemos dejado, ministerios, llamados. Hay hogares que se han destruido solo por áreas emocionales. Hay cosas, milagros que se han perdido porque nos hemos agotado y nos hemos cansado. Pero hoy esta palabra es para animarte, es para levantar tu fe,
y decirte que sí se puede, que se puede tener éxito en medio de las tormentas. Sí se puede. Lo primero que quiero dejar hoy en tu corazón es que debes creer en lo que dices que puedes hacer. Mira, aquí yo no te estoy hablando de solo creerle a Dios, sino tienes que creer en ti también. Tienes que creer en ti. Pedro en ese momento dice: pues Señor, lo he intentado toda la noche, ya estoy de hecho lavando las redes, pero si tú lo dices, ok, lo voy a hacer otra vez. Ahora, Pedro sabía que él tenía la habilidad para eso. Pedro sabía que lo podía hacer. Entonces, no empieces a querer lograr un milagro sin que tú mismo puedas creer que lo puedes hacer. Ahora, hay un punto donde nosotros llegamos y ahí es donde viene la intervención sobrenatural de Dios. Nosotros hacemos lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Y ahí es donde viene lo poderoso. Tú y yo necesitamos mantenernos en la palabra de Dios. Por eso dice en el verso 1 que el gentío que había ahí se agolpó, se unió. ¿Para qué? Dice que para oír la palabra de Dios. Cuando estés pasando por tormentas y cosas que no entiendes, tú tienes que acudir a la palabra de Dios. No tienes que ir donde los amigos que te desaniman. No tienes que ir donde a ver qué me dice internet sobre la situación. Tú tienes que saber rodearte, como te dije hace un momento. Pero lo principal es ir a la palabra de Dios. Y aquí te quiero animar a algo: sientas o no sientas. Porque a veces creemos que esto se trata de sentir, y no se trata de sentir, se trata de disciplina. Cuando tú estás pasando por un momento duro, una tormenta difícil, tienes que correr a la palabra de Dios. No donde aquellos que te desaniman, no donde aquellos que te van a decir que no se va a lograr, que no se puede. Todo eso es contrario a la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en Hebreos: es pues fe, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que usted y yo necesitamos fe. Y la misma Biblia me enseña y dice que para que nosotros podamos tener fe, la única manera es con la palabra de Dios. Si usted se mete en la palabra de Dios, su fe se va a levantar. Usted no se va a meter en ver canciones que lo depriman, amistades que más lo desanimen. No, usted va a ir a la palabra, que lo que va a hacer la palabra de Dios es levantar su fe, recordarle las promesas de Dios. Y ahí es donde usted puede pasar tormentas, pero con fe. Y cuando la fe está ahí adelante, cuando su fe está puesta, fíjese lo que dice Hebreos: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces no vamos a ver cosas, a veces no vamos a sentir cosas, pero si usted y yo tenemos fe, le creemos a Dios, es su promesa, usted no se va a detener en el proceso de llegar allá. Usted va a seguir adelante, va a insistir, va a persistir, va a seguir avanzando, no siento, siga adelante, no tengo ánimo, siga adelante, es que ya no quiero más, siga adelante, oblíguese a ir adelante. Solamente asegúrese de que usted se mantiene en la palabra de Dios. Por eso Lucas 5:1 nos dice eso, que todos los que rodearon esa barca querían era oír la palabra de Dios. Ahora en el verso 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dice que le rogó que se apartara un poco. Esto quiere decir que son momentos donde usted necesita también ir a meterse en oración. Mire, la oración, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Dice puede y puede mucho. Es eficaz. A veces hay momentos que no vamos a saber qué hacer, cómo hacer. Por eso hoy te estoy diciendo: ve a la oración, métete con Dios,
Sé sincero y honesto, porque a Dios le encanta eso. Allá en tu cuarto, como quieras, de pie, sentado, aparta la barca un momentico de la tierra, métete un poquito más profundo y solamente ora y dile: Señor, yo te necesito. Señor, mira esta situación que está pasando, yo sé que tú la conoces, y cuéntale lo que hay en tu corazón, sin querer impresionarlo. Él lo conoce todo. Señor, estoy cansado. Señor, estoy desanimado. Eso realmente es honestidad, y vas a poder tener una conversación de honestidad con Dios en ese momento. Y te aseguro que Dios va a oír, porque la Biblia dice que Él galardona a todos los que le buscan. Buscad y hallaréis, llamad. Pero es importante que vayamos y hagamos eso. En el verso 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí es donde viene la clave de muchas cosas, porque cuando Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro, echa las redes para pescar, no es para intentarlo una vez más, sino para pescar. Simón tenía que creerle a Dios. Usted y yo tenemos que creerle a Dios en medio de la tormenta. No es en medio de lo fácil, es en medio de las tormentas. O sea, es en todo tiempo, pero aún en medio de la tormenta usted debe creerle a Dios. Tú tienes que decirle: Señor, tú me dijiste, echa las redes. Dios, lo he intentado por años, lo he hecho de esta manera, lo he hecho de la otra, he sentido que me he desanimado, Señor, pero si tú lo dices, echo las redes, Señor. Si tú me lo dices, Señor, yo lo voy a hacer. Y tienes que repetírtelo siempre en esos momentos de tormenta. Señor, si Dios lo dice, así lo voy a hacer. Déjeme ir terminando con esto. Deja de pensar en lo que puedes hacer o en lo que no puedes hacer si es nacido de la depresión o si es nacido del desánimo. Porque lo que es nacido del desánimo y de la depresión no te va a ayudar a ir adelante. Entonces deja de pensar en eso en ese momento. Tú necesitas decir es: Dios me dotó, me capacitó, yo lo puedo lograr, lo voy a hacer. Por eso me encanta la actitud de Pedro, porque él dijo: ok, Señor, vamos a ir mar adentro. Y fue a poquitos. Primero apartó la barca un poco para la predicación y después lo llevó mar adentro para el milagro. Usted quiere milagros, necesita bogar mar adentro, porque allá es donde Dios puede hacer milagros. Es donde Dios puede hacer milagros. Esto es lo que llamamos una comunión perfecta con Dios, algo muy íntimo con Dios. No dejes que nada, ese ruido externo, esas voces que vienen en esos momentos a dañar, a confundir, a contaminar tu cabeza, tus pensamientos, vengan a robar, a matar, a destruir. No dejes que nada de eso. Tú necesitas levantarte y seguir adelante. Si Dios tú lo dices, yo lo voy a hacer. Si Dios tú lo dices, yo lo voy a hacer, sin calcular lo que he hecho, sin calcular los fallos, sin calcular cuántas veces he sido fracasado en eso o he fracasado en eso, sin pensar en nada de ese pasado. Solamente decir en ese momento: Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Por eso es importante que Él esté en nuestra barca, porque ahí es donde vamos a tener éxito en las tormentas. La palabra del Señor nos habla y nos dice que Pedro obedeció, porque obedecer es la clave. Obedece a Dios en todo lo que Él te dice. Verás pescas milagrosas. Pero mire, termino en esta mañana con esto. Cuando Jesús le dice a Pedro: vamos adentro, echa las redes, Pedro no criticó. Simón no dijo: yo ya lo intenté toda la noche, Señor, y se quedó ahí aferrado a eso. Porque sí lo expresó, pero no se quedó ahí aferrado. No se quedó aferrado en un pasado. Él lo que hizo en ese momento fue
cambiar su manera de hablar, porque su mente, su corazón, a través de la palabra, a través de la oración, a través de lo que hemos visto, fue transformado. Y él solo dijo: Señor, si tú lo dices, lo voy a hacer en tu nombre, lo voy a hacer en tu nombre. Hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca en esos momentos, en esos tiempos. Es que yo no sirvo para nada, es que nada me sale bien. No te ates a cosas por tus palabras. No dejes que tu boca hable necedades en momentos donde lo que menos necesitas es que tus oídos oigan eso. Tú lo que necesitas es hablar la palabra de Dios en ese momento, sientas o no sientas, sepas que está o no está, porque eso es fe. Lo vimos en Hebreos. Eso es fe. No lo ves, no lo sientes, pero tú hablas fe. Hablas fe. ¿Y fe qué es? La palabra de Dios. Y cuando estás en esos momentos, tú dices: yo sé que mi Dios es fiel. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la casa del justo hay gran provisión. Por tus llagas y por tus heridas yo soy sano. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando tu boca empieza a hablar lo contrario a lo que se quiere decir en medio de la tormenta, eso es tener éxito en medio de la tormenta. Cuídate de lo que estás hablando, porque lo que estés hablando puede ser lo que está viniendo a tu vida. A veces complicamos más nuestra propia vida por nuestras palabras, porque no medimos lo que decimos. Somos rápidos en decir cosas y no le prestes atención a voces externas. Tú solo necesitas aprender a oír la voz de Dios. Lo que hizo Simón: Señor, si tú lo dices, en tu nombre, por lo que tú dices, yo voy a ir a echar las redes. Si no me lo dijeras, no lo hago, pero como tú lo dices, voy a ir a hacerlo. A él le interesaba, era lo que decía Jesús, no lo que decían las otras barcas, no lo que decían los amigos con los que intentaron toda la noche. Porque yo me puedo imaginar allá lavando las redes y diciendo: nada, no se pescó nada. Pero eso no fue lo que hizo. Él cuidó su boca y por el contrario habló fe. Habló fe. Habla fe y créele a Dios. Y por eso dice la Biblia que cuando ellos fueron mar adentro, echaron las redes y dice: y encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Éxito en las tormentas. Lo que nosotros llamamos ruina, lo que llamamos nosotros tiempos difíciles, si hacemos esto, si Jesús está en nuestra barca, si nos metemos en la oración, en la palabra, si hablamos fe, si le creemos a Dios en sus promesas, le aseguro que aún en medio de la tormenta va a venir gran bonanza en el nombre de Jesús. Va a venir la gloria de Dios y vamos a ver milagros. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida, los que me están viendo, todos, yo declaro que es tiempo de esos milagros. Pero necesitamos no renunciar, no tener miedos, temores. Y si llega a pasar eso, vamos a Jesús. Ayúdame, Señor. Y levanta tu fe. No hables necedades, habla la palabra, habla fe. Porque dice la Biblia que así ellos llegaron a un punto donde gran cantidad de peces vinieron a hacer redes, a tal punto que se rompía. Les tocó hacer señas a las barcas que estaban por allá lejitos: vengan, porque se están rompiendo las barcas y ya los echamos en nuestra barca y nos hunde. Y eso es lo que hace el éxito en medio de la tormenta, donde solamente eres tú bendecido, sino que puedes bendecir a otros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no esperes o no creas que hay que estar bien para que vengan milagros. Fue en medio de una noche de no pesca. Fue en medio de 0 pescaditos. Jesús se levantó también allá en esa barca, calmó la tempestad y pasaron. ¿Acaso ese mismo Jesús no está contigo y conmigo? Él puede levantarse y decir: ahí,
cálmate tempestad, porque mi hijo va a tener éxito en la tormenta. No siempre los milagros están cuando todo está bien. Cuando estamos en momentos difíciles es donde muchas veces vemos la obra milagrosa de Dios y somos levantados. El mismo Pedro intentaba hundirse porque le dijo Jesús: camina hacia mí, y él se atrevió, pero empezó a hundirse, a sentir temor, y Jesús extendió su mano y lo levantó. Así pasa con nosotros, y de pronto estamos en esas estaciones. Habla fe y créele a Dios. Finalmente la Biblia dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esto nos habla de reconocer la grandeza de Dios. Así que, amados, iglesia, amigos que me están viendo, no sé cuál es la tempestad que estás pasando, pero yo te puedo decir hoy en el nombre de Jesús: puedes tener éxito en medio de esa tempestad. A veces solo hablamos de que la tempestad se va a acabar, que viene lo mejor, y yo digo amén a todo eso. Pero creo en un Dios que en medio de la tempestad puede levantar éxito. Creo en un Dios que en medio de la tempestad puede hacer milagros. Creo en un Dios que en medio de la duda, del temor, de las luchas, llevo años intentando hacer esto y nada funciona, llevo años haciendo esto y nada pasa. Aún en medio de todo ese proceso de tempestad, Dios se puede levantar y darte éxito en medio de la tormenta. Oro a Dios que esta palabra llegue a tu vida y a tu corazón para lo que necesites, y que el Espíritu Santo la revele para levantarte y animarte. Hoy te animo y te digo: no renuncies, no pares, sigue adelante. Vendrán voces, tú mismo a veces vas a luchar, pero yo no puedo, pero yo no tengo. Fíjate que ese fue el primer punto acá. Por eso Pedro nunca dijo, nunca dijo: pero Señor, yo no puedo. No, él sencillamente obedeció porque él sabía que podía. No dejes que nada te debilite. Hoy dejo este mensaje en tu corazón. Es una palabra de ánimo, de ánimo. No renuncies, no pares, sigue adelante. Ánimo. Lávate la cara, levántate de lo que haya pasado, de lo que esté pasando, y sigue adelante. Pero es que yo solamente quiero, pastor, estar bien sin nada de eso, sin ninguna tormenta. Hay promesas también que vamos a estar sin esas tormentas. Pero también hoy yo te hablo del éxito que puedes tener en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad. La palabra nos enseña y nos dice: vas a caminar por fuego, pero no te preocupes, no te vas a quemar. Eso es ser exitoso en medio de la tormenta. Vas a sentir a veces que el agua te va a querer tapar y vas a sentir que te ahogas. Así nos sentimos a veces con las presiones, finanzas, salud emocional, hogar. Todo esto, lo que sucede en nuestra vida, lo que esté pasando en tu vida. Pero Dios dice ahí también: no te preocupes, yo no voy a dejar que te ahogues, yo no voy a dejar que te pase nada. Porque podemos tener éxito en medio de las tormentas. Entonces, no esperes solamente pasar la tormenta. Amén, amén a pasar la tormenta. Pero si la estás pasando, ya te enseñé hoy cómo pasarla. Tú puedes tener éxito en medio de la tormenta, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, y te pido que tu Espíritu Santo nos revele a nuestro corazón, dependiendo de la necesidad de cada persona, Señor. Revélate a ellos, Señor, recordándoles que tú estás ahí en la barca con ellos y que nunca nos has dejado solos. Y que aunque en medio de esas tormentas sentimos que no podemos, hoy tú nos recuerdas, sí puedes.
si puedes levantarte en medio de la tormenta y caminar y seguir adelante y seguir adelante. Espíritu Santo, ayúdanos a ir adelante. Nosotros hoy, Señor, te decimos, reconocemos tu grandeza, tu poder, y sabemos que pasemos lo que pasemos, tú estás con nosotros y podemos pasar la tormenta siendo exitosos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que si estás en medio de la tormenta, también puedes tener éxito. Y ese va a ser tu testimonio cuando todo termine. Si este mensaje fue de bendición para ti, no olvides darle like, compartirlo y que también pueda llegar a otras personas. Si tienes peticiones de oración o necesitas hablar con nuestro pastor, entonces déjalo aquí en los comentarios y nosotros nos contactaremos directamente contigo. Te bendecimos y estaremos orando por ti y tu familia.